Mando un saludo obviamente muy especial a nuestros senadores que nos acompañan, a nuestros invitados que tenemos presentes también, a nuestros asesores del Ministerio de Vivienda. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Han llegado 6 oficios de diversas reparticiones públicas en los que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. Por otro lado, el señor Ministro de Bienes Nacionales ha remitido un informe de ventas y transferencias a título gratuito de propiedades fiscales realizadas por esa entidad en el periodo que indica, también en cumplimiento de lo prescrito en glosas de la Ley de Presupuesto. Por otra parte, se ha recibido una petición del asesor legislativo, el senador Sol Latorre, para que las siguientes personas sean invitadas a exponer respecto al proyecto de ley que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regulación de loteo, que está en tabla. Se trata de la señora Andrea Pino y del señor Lautaro Ojeda, del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales de la Universidad de Valparaíso. Asimismo, ha llegado una solicitud para exponer ante esta comisión respecto de la iniciativa recién individualizada del colectivo Civitas de Chile, Mesa Rural de Laguna Verde, Valparaíso. Finalmente, se ha recibido un correo electrónico del presidente de la Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, don Iván Mardones, quien pide presentar ante esta instancia una iniciativa destinada al combate de incendios estructurales de cerros y quebradas cercanos a edificaciones de aquel carácter, lo que eventualmente podría consagrarse por la vía legal. Esa es la cuenta, señor presidente, y dos puntos de información anexa. Bueno, en la sesión anterior se acordó invitar al ministro de Bienes Nacionales, pero él no podía asistir en esta oportunidad, así que se invitará para la sesión siguiente, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades. Y recordar, por último, el conversatorio que se va a realizar este viernes de 9:30 a 11:30 sobre realidades y desafíos de la vivienda y ciudad en Chile. Ayer se envió un mail a los señores y la señora senadora con la invitación que contiene el link para inscribirse, para aquellos que estén interesados, y posteriormente se mandará el link para conectarse a la actividad. Eso es, señor presidente. Muy bien, don Jorge. Coordinaremos las solicitudes de presentaciones de diferentes organizaciones, así que les vamos a ir informando respecto de ese particular para que los senadores sepan que los vamos a calendarizar esas solicitudes pertinentes. Y recordar efectivamente lo del conversatorio de este viernes, para que puedan también participar, obviamente, todas las personas que están interesadas, que son la mayoría de la gente que está en nuestra comisión, por cierto. Lo segundo, bueno, tenemos hoy día invitados precisamente a importantes entidades, como siempre. Le damos la más cordial bienvenida a la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, a su presidente, al señor Yuri Rodríguez. Bienvenido, quien además es director de obras de la Municipalidad de Casablanca. También al asesor de la directiva, el señor Juan Antonio Quintana, que también es director de obras de la Municipalidad de Villarrica, puras municipalidades no metropolitanas, así que me parece muy bien. Quienes nos van a exponer respecto precisamente de este proyecto de saneamiento y regularización del loteo. Le agradecemos sinceramente su participación. Tengo también a Donaldo Vázquez, pero él viene por otro programa, ¿cierto? El coordinador general del programa de campamentos del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de la Vivienda. Así que bienvenido también, Aldo, que no te habíamos tenido en la pantalla con anterioridad. Y el resto, le reiteramos nuestros saludos de siempre a Gonzalo Gacietúa, y a todos nuestros asesores, Nicolás, que está también por ahí. Yuri, muy bienvenido. Yo no sé quién de ustedes son el que va a exponer, me parece que tú. Te damos la palabra para que puedas exponer. Entiendo que tiene una presentación y aquí te darán los espacios para que esté en pantalla. Muy bienvenido, Yuri. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los que asisten hoy día, especialmente
a los funcionarios del Congreso, a los colegas, a los colegas del MIMBU, ¿cierto? Y al resto de las personas que están hoy día poniendo atención en este importante tema de loteos irregulares. Como ustedes bien presentaban, Juan Antonio Quintana es director de obra de Villarrica, ¿cierto? Y nosotros representamos los territorios con menor centralidad y que tienen una diversidad en la forma de ocupación del espacio. Nosotros tenemos una pequeña presentación, me imagino que es sencillo compartirla. Ahí estamos. Bueno, respecto de vamos a ir concretamente, vamos a ir a la presentación del articulado, donde estamos haciendo algunos aportes, correcciones, complementos que nos parecen de todo orden incluirlos. En aquellos lugares donde no hay espacio, donde no hay comentarios, en la columna que dice ADOM en rojo, quiere decir que no tenemos comentarios respecto del alcance de ese articulado. Las que están en verde significan complementos a lo que no ha sido mencionado, y lo que está en rojo son enmiendas o correcciones a lo que ha sido propuesto. Respecto, digamos, la primera propuesta que hacemos es que este articulado no puede tener una fecha de corte, porque entendemos que esta situación debería transformarse en una situación permanente, De hecho, este decreto de una situación que permite excepcionalmente regularizar sin responsabilidades para quienes intervienen en ello, es una situación, ¿cierto?, de que ya lleva arrastrándose muchísimos años. Esto debe estar desde Bachelet 1, entiendo, promulgado. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta situación es una constante, digamos, en el espacio-tiempo, y que las conductas de las personas en este sentido no se van a modificar. Siempre va a haber un grupo de personas que entienden no atendida su necesidad por habitación, y van a tomar, digamos, las alternativas informales para poder satisfacer su necesidad. Por lo tanto, entendemos que no puede tener una fecha de corte, y más bien esta ley debería tender a ser parte de la norma, de las normas permanentes del andamiaje mismo. Después decimos que dice que en el numeral 3 dice que más del 90% de los lotes resultantes del asentamiento regular existan residentes permanentes. Nosotros estamos hablando de que sea un 80%, porque queremos generar una vacancia de lotes que puedan ser administrados por la autoridad. Y no sé si todos ustedes conocen situaciones del tipo en que uno llega al lugar y hay un sitio cercado, precariamente cercado, y precariamente construido, pero sin habitantes. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que aquellos sitios que están en esa condición deben ser tomados, digamos, por la autoridad, y dejarlos como sitios vacantes para poder intervenir en ellos y entregarlo, digamos, en la figura que mejor resuelva la situación de una familia que está precarizada desde el punto de vista habitacional. Entonces, decimos que sea un 80% de los lotes resultantes, ¿cierto?, tenga residentes permanentes. Y además hay otra condición muy importante. Los que entran en este modo de beneficio, porque más adelante estamos proponiendo que efectivamente sea un decreto que tenga repercusiones en la vida de esas personas, repercusiones positivas. Lo que estamos diciendo, ¿cierto?, es que no podrán, las personas tienen que tener domicilio en ese lugar, y ese domicilio es el que está registrado en registro social de hogares. O sea, usted no puede tener domicilio en Santiago
y formar parte de ¿cómo se llama?, una regularización en la Felipe Camiroaga en Viña del Mar. ¿Mm? O sea, inmediatamente descartamos, ¿cierto?, las famosas viviendas de veraneo, digamos, de las personas de las grandes de las grandes urbes, ¿cierto?, de las áreas metropolitanas, que tienen en distintos puntos del país sus lugares de veraneo, ¿cierto?, cerca de un sitio, y por la fuerza impiden que otros puedan usar ese espacio que podría ser para poder satisfacer las necesidades de alguien. Por eso estamos diciendo de que esa persona que forma parte de este asentamiento tiene que tener un domicilio que se verifique en el registro social de hogares en ese lugar. El domicilio debe ser ese lugar. ¿Mm? Perfecto, entonces estamos hablando de que se genera una vacancia también, que puede utilizar, cuando hablo de vacancia, es que queden sitios que podamos destinar, por ejemplo, a otras personas, o también podemos destinarlos a equipamientos que son necesarios. Recuerden que estos lugares, cuando se constituyen sin ningún apertrechamiento mínimo, que sí ocurre en los asentamientos que son organizados por la vía de la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde hay sesiones obligatorias. En estos casos, ¿cierto?, en estos casos se materializan la subdivisión de facto de los inmuebles, pero no se deja lugar ni para las áreas verdes ni para los equipamientos. ¿Y por qué es importante? Esto no es una cosa caprichosa, porque el equipamiento en general podría ser una sesión municipal, pero en ese equipamiento también podrían funcionar los equipos, ¿cierto?, necesarios para las soluciones particulares de agua potable y alcantarillado que se puedan implementar en las áreas rurales donde no hay digamos, servicio de una concesionaria sanitaria. Entonces, el equipamiento no solamente puede tener como sentido la construcción de una sede social, sino que también podría ser para establecer ahí la residencia, el domicilio de las instalaciones necesarias para el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, por ejemplo, para las soluciones particulares de agua potable alcantarillado. En el caso de aquellos lugares donde no existe red, también se requiere una instalación para aprovechar ahí los equipamientos de iluminación fotovoltaica, que también requieren una mínima superficie. Y también, cierto, que tienen que haber un poco de áreas verdes. No puede ser que un lugar como esta tenga una diferencia tan sideral con un loteo originado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto?, que cumple con todas las áreas mínimas de cesión. Entonces nosotros decimos que tiene que haber, aunque sea mínimo, tiene que haber un área destinada, ¿cierto?, a estos fines. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Respecto al registro social de hogares, dice, reemplazas el párrafo segundo, dice, el proyecto del plano de loteo, habla de un plano loteo. Entonces ahí estamos haciendo una precisión técnica en el sentido de que el plano tiene que estar patrocinado por un arquitecto, ¿cierto? Un arquitecto es un profesional competente, que presenta en el expediente, presenta en la dirección de obra un expediente, donde acompaña además una tasación de los inmuebles que ya están construidos y que dan cuenta de que efectivamente en ese lugar hay una superficie de tal materialidad construida. Esa tasación nosotros pensamos que no debe ser elaborada por la dirección de obras, que debe ser elaborada por el profesional que representa a este grupo de personas que se han conformado, y que la dirección de obras, para el efecto de la resolución provisoria, puede dar una avisación final de esa finalmente constancia de los metros cuadrados construidos y de la materialidad de aquello. Eso significa que nosotros podríamos evacuar en menor tiempo el certificado de recepción provisional, por eso lo estamos proponiendo, no es porque no queramos hacerlo. Respecto de ¿cómo se llama?, de aquellos lugares donde pensamos que no debiera
materializarse, ¿cierto? Ni permitirse la aplicación de esta ley de loteos irregulares. Tenemos restricciones en el ámbito del mundo indígena por la propia ley de tierras que ampara, digamos, al mundo indígena. Pero también tenemos otras restricciones que estimamos que deben ser sumadas a las zonas de riesgo, ¿cierto? Y que son aquellas que están en aquellas zonas donde exista un polígono de zona de interés turísticos, áreas SOIT, ¿cierto? Áreas del SNASPES, del Sistema Nacional de Áreas protegidas por el Estado, ¿cierto? Todos los parques nacionales. Y aquellas que están descritas en el artículo 2118 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que tiene relación con las áreas de protección de recursos de valor natural, ¿cierto? Recuerden que hace poquito salió la ley de humedales, ¿cierto? El reglamento, digamos, de la ley de humedales, ¿cierto? Esperaríamos que justo en esos lugares fuera prohibido, digamos, la aplicación de este tipo de loteos irregulares. Asimismo, las áreas de protección de recursos de valor patrimonial. Entonces, hacemos una intersección, ¿cierto?, en el universo de aquellos lugares donde esto es permitido y en aquellos que no. Respecto del tema indígena, ¿cierto?, estas solicitudes debieran contar con una autorización CONADI, que debería dar una avisación previa al plano de loteo propuesto. Mira, respecto a las áreas de riesgo, ¿cierto? Nosotros decimos que los proyectos que se emplacen fuera del límite urbano se debe incluir un informe sobre la calidad subsuelo o sobre posibles riesgos provenientes del área circundante, que tienen que ver, por ejemplo, con remoción en masa, con riesgo de caída de rocas, ¿cierto? Hay comunas en, no sé, en San José de Maipo, en laderas donde sería impracticable, ¿cierto?, este tipo de loteos, porque resulta que en el sismo, las rocas caen de grandes alturas, ¿cierto? Rocas que en reposo podrían pesar 5 toneladas, se convierten en un tanque, se convierten en un tanque que en contacto con cualquier tipo de construcción la pulveriza al solo contacto. Entonces, en ese sentido, una de las áreas de riesgo, ¿cierto?, que es más peligrosa es aquella que está tipificada con desprendimiento y caída de rocas. Entonces, por ejemplo, en San José de Maipo, en las áreas que están identificadas como áreas de riesgo, en este sentido debería quedar excluida la aplicación de este artículo. Y en el caso de las inundaciones por salidas de cauce, por intensidad pluviométrica, o en aquellas identificadas por tsunami, también ellos deberían, ¿cierto?, presentar un estudio de mitigación de riesgos en el orden en que señala el artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto?, que requiere que estos estudios y propuestas deben venir aprobados en este caso, por la autoridad con competencia de la especialidad. Les debo hacer presente a los señores senadores que, si bien el artículo 2117 de la OGUC exige, ¿cierto?, de que se dé esta instancia aprobatoria de los informes de riesgo que hacen los especialistas en instancias como Cernagiaomín o de OH, esta institucionalidad no está extendida en el país para atender los requerimientos a que someten estas áreas de riesgo que quedan consignadas en los planos reguladores. Lo que estoy diciendo es que no hay a quien presentárselas en las regiones. ¿Se fija? Entonces, si yo quiero presentar un estudio de riesgo por caída de roca, porque mi plan regulador identificó un área de riesgo en este sentido, y en la quinta región no tengo dónde presentarlo. El Cernagiomín en este caso no tiene una repartición en el territorio que pueda admitir
¿cierto? A revisión e informe favorable o desfavorable, ¿cierto? Un estudio de riesgos por caída de roca. Y eso que estamos al ladito de Santiago. Eso es para que conste. Después volvemos a decir respecto del requisito de fecha que esperamos que no, ¿cómo se llama? Que esta situación debiera incorporarse a la norma permanente del Ministerio. Y respecto de este tipo de loteos irregulares, para efecto de la aprobación definitiva, a la recepción definitiva del loteo, vale decir, cuando ya están materializadas las obras de urbanización, lo que nosotros señalamos es que no puede ser, ¿cierto?, de que solo exista dentro de las aprobaciones que entregue el director de obras, la aprobación o rechazo de esta solicitud, sino que aquí tenemos que considerar modificaciones de proyecto, ¿cierto? Del mismo modo en que se modifican un loteo, ¿cierto? Entre que se aprueba el primitivo y que se prepara la recepción de esos loteos, ocurren modificaciones que quedan autorizadas a través de una modificación de loteo, ¿cierto? Y por último, la recepción del mismo. Y esto no ha quedado considerado en la normativa. O sea, estos loteos, imagínense, van a pasar 10, 15 años entre que se les otorgó la recepción provisoria y que posiblemente se alcance la recepción definitiva, materializada las obras de urbanización, y pensamos que no podrían haber modificaciones. Por supuesto que van a haber modificaciones. Si la gente vive de manera dinámica, la gente no vive de manera estática. Entonces, aquí observamos claramente, ¿cierto?, de que hay una lejanía entre la propuesta de legislación, ¿cierto?, en este caso, y el conocimiento del funcionamiento del territorio. Luego, ¿cierto?, volvemos a insistir en que el requisito principal para el potencial beneficiario es tener su registro social de hogares, porque nos parece, digamos, que tú no, o sea, por ejemplo, a nosotros nos toca que hay gente que no es vulnerable y procede, digamos, en este mismo orden como si lo fueran, vale decir, se juntan, dividen un predio que no está permitido dividir de acuerdo a las zonas de los planos reguladores, lo dividen, se lo asignan, lo edifican, ¿cierto? Y con construcciones no precarias. Entonces, vas viendo que esto no puede ser un instrumento, digamos, no puede ser un instrumento para validar la acción de aquellos que, teniendo los recursos, se comportan al margen de lo que la ley establece. Porque si hay un propósito y un sentido para esta ley, es colaborar con aquellos que no conocen la ley, ¿cierto? Que no tienen los medios para acceder, ¿cierto?, a una solución del tipo que sea para su necesidad de vivienda. Bueno, y aquí hacemos una reflexión un poco técnica, ¿cierto? Me gustaría ¿cómo se llama? Que lo explicitara un poco Juan Antonio, mi colega, ¿cierto? Es lo que queda del decreto que estamos analizando. Por su intermedio, presidente, solicito la autorización para que intervenga Juan Antonio. Por favor, adelante, Juan Antonio, tienes la palabra. Hola, buenos días, señor presidente, buenos días, señor senador. Bueno, comentar que, yendo al tema ya más técnico, es importante que este proyecto, como lo han dicho muchas veces los procesos de regularización, que lo emitan profesionales competentes. La División de Desarrollo Urbano se pronunció en referencia a los profesionales competentes como todos los que están reconocidos dentro de sus competencias, dentro de la ley y la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Eso generó muchas veces que hoy día la ley del mono, típica, se pueda regularizar a través de constructores, ingenieros constructores y arquitectos. Nosotros sí pensamos que para hacer un plano de loteo hay que tener
competencias que van más allá de solo las competencias de la edificación de una vivienda. Hay que tener un poco de sentido de lo que tiene que ver con el desarrollo espacial y territorial cuando se hace un loteo. Y eso sí, las competencias las tiene de formación un arquitecto. Por eso es importante que en esta ley los arquitectos sean los que tienen la capacidad, o los que tienen la venia para poder realizar este tipo de regularización. Es una de las cosas principales. Es importante la cesión de espacios, como decía Yuri. Hay que entender que las poblaciones o los loteos cuando se conforman de una manera irregular, como bien lo dice el término, y la gente adquiere predios, los cuales se divide y comparte, pero no piensa en que estos predios de alguna manera tienen que tener un acceso, tienen que tener servicios y tienen que tener de alguna forma equipamiento. Esto es muy complejo porque cuando se producen después temas de emergencia, no pueden entrar vehículos, ¿cierto?, especiales, carros de bomba, ambulancia, porque son precarias las vialidades. Nosotros lo que proponemos de cierta forma es que la vialidad que sea estructurante sí cumpla la normativa mínima, que haya una rebaja de estándar, pero que sea pensada en que tiene que cumplir con la necesidad de satisfacer, ¿cierto?, el ingreso de vehículos de emergencia, vehículos de basura, que no pueden, muchas veces después llegan adentro y no pueden girar. Entonces, recuerden que además, el otro día leía un estudio que hablaba de que en Chile existen un auto cada 3,8 personas, algo así nos decían desde Medio Ambiente, en un estudio. Pensar que hoy día la gente que tiene loteos regulares muchas veces sí tiene auto y no tiene sí su vivienda. Y esos autos quedan estacionados en la calle. Entonces se necesitan los espacios adecuados. Considerar que además hacer la diferencia de lo que es un loteo rural y un loteo urbano, volver a insistir en eso. Recuerden que los loteos rurales no tienen soluciones de agua potable y alcantarillado. Por eso nosotros hacemos esa propuesta de que tiene que haber un área de equipamiento que pueda cumplir ese fin. Muchas veces albergar esa zona de alcantarillado e incluso los proyectos de aguas lluvias. Recuerden que hoy día uno de los problemas grandes que tenemos es cómo administramos las aguas lluvias también, por de alguna manera ir quitando el suelo absorbente en la ciudad. Y este estándar, además, cuando los loteos se generan contiguos a la ciudad, ¿cierto?, en la zona de expansión, por decirlo de alguna forma, tienen también que mantener el estándar de lo que es la ciudad. No puede eliminarse su calidad de vía, no puede reducirse el pavimento a un pavimento precario, tiene que ser un pavimento con los estándares de la ciudad, ya que pasa directamente a ser parte de la ciudad. Es importante considerar eso, considerar que además si es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de la gente, porque le va a entregar un sitio y le va a dar propiedad y le va a dar el día de mañana una vivienda, que esa regularización también otorgue las condiciones urbanas o urbanas necesarias o de urbanización necesarias. Es importante que exista factibilidad sanitaria y de agua potable. Recuerden que los proyectos muchas veces cuando están en el borde de la ciudad, está bien, el área de concesión no llega a esas zonas porque el área de concesión de repente no es igual al área urbana, pero sí es importante que tengan factibilidad y se puedan conectar a eso. Recuerden que es un tema sanitario muy importante el considerar en específico el tema del alcantarillado, más allá del agua potable es fácil trasladarla, pero el alcantarillado es muy difícil y es lo más costoso también en lo que tiene que ver con instalaciones de urbanización. Y también, como les decía yo, tiene que haber una factibilidad en las zonas rurales. ¿Qué pasa si en la zona rural no existe esa factibilidad que otorga el servicio de salud? También dejamos de alguna manera un loteo que no puede funcionar y va a tener problemas sanitarios. Y eso termina el municipio haciéndose cargo, llevando agua cada cierto tiempo, que significa que nosotros pedimos recursos, ¿cierto?, a la intendencia, a la gobernación, para poder satisfacer esa demanda, pero el tema que sigue siendo más grave sigue siendo el tema alcantarillado, por un tema sanitario. Y recordar también que los sitios que son productos de este loteo, si van a tener soluciones particulares, esas soluciones particulares exigen una superficie mínima por reglamento de alcantarillado. Entonces, eso también es complejo y va a haber que manejarlo bien. Por eso es importante y consideramos que también es que se genere una situación colectiva. Además, las situaciones colectivas tienen más fácil mantención. Dependen muchas veces, nosotros como municipio asesoramos y ayudamos a la gente en la mantención de sus soluciones colectivas. Y el Estado también. Entonces, es importante de alguna forma que se mantengan y se materialicen esas cosas. ¿Puedo avanzar un poquito más, Yuri? El otro punto no teníamos nada.
como les comentaba antes, los estándares de las vías. Son importantes que esos estándares, el ministerio cuando hace las rebajas, sean bien justificadas. No es lo mismo tener un loteo en una magnitud, como les planteo, de 10 viviendas, que tener 50 viviendas que regularizar. No es lo mismo una vía de 100 metros de largo a una de 500 metros de largo. Entonces, eso hay que tener bastante ojo, porque muchas veces la gente necesita la movilización y atienden a la movilización pública o a la necesidad de movilización pública. Y considerar que estos núcleos siempre se quedan, de alguna manera, son pequeños como sectores, como microciudades, ya que tienen una vialidad que no se conecta con la trama urbana muchas veces, muy compleja esa conexión. Entonces necesitan ese apoyo de alguna manera de locomoción colectiva. Por eso también proponemos que los anchos de las vías proyectadas estén de acuerdo a lo que establece la ordenanza, en especial en las vías que tienen un uso, como les decía yo, como vía troncal o estructurante. Es importante, consideramos nosotros que como directores de obras, cuando aprobamos un tipo de este proyecto, nosotros sí por ley cumplimos con informar siempre en nuestras aprobaciones al Consejo Municipal, lógicamente al alcalde, de todas las aprobaciones que tenemos de permiso de edificación. Pero como en la discusión nosotros establecimos internamente de que es importante que el director de obra informa al alcalde directamente con el objetivo de que estos proyectos de verdad sean promovidos, ¿cierto?, de una manera obligatoria a la cartera de inversión municipal. ¿Por qué les comento esto? Pasa muchas veces que los vecinos, a través de juntan plata, a través de venta de comida y otras situaciones, y ellos no tienen, de alguna manera, logran incluso pagar un arquitecto, pagar especialidades para ver el tema de pavimentación, agua potable y alcantarillado. Pero muchas veces llegan y lo presentan, tienen su recepción, pero la obra de urbanización es imposible casi su financiamiento, si es que alguien no los asesora, no los ayuda, que no sea el municipio o alguien de alguna manera, o el gobierno regional. Entonces, esto debiera ser obligatorio que los alcaldes lo tomen dentro de su cartera y de alguna manera lo hagan presente, lo hagan parte, si no la gente termina con proyectos que gastaron dinero, se ilusionaron con una expectativa muy amplia y no tienen del día de mañana financiamiento. Recuerden que una urbanización es muy cara, para que la red le dice a la gente, así nomás, es uno de los temas bastante caros que tiene que ver con la construcción. Entonces sentimos que de alguna forma debieran entrar, si esta ley viene a solucionar un problema, debieran entrar a un programa de Estado que financie del día de mañana estas obras de infraestructura que son necesarias. Y considerar que ese incumplimiento nosotros lo planteamos que tiene que ser una obligación del alcalde, como es la obligación del PLADECO, la obligación de los instrumentos de planificación. Consideramos que el alcalde también es una obligación tenerlo dentro de su cartera de proyectos y que no quede ahí en el aire. ¿Podría avanzar, Yuri? Yo haría hincapié de que en el asunto de que el incumplimiento lo estamos proponiendo como un notable abandono. Entonces tendría que, ¿cómo se llama? Porque resulta que el alcalde que no le gusta una comunidad porque no es adherente de él, ¿m? Un proyecto de esta índole jamás va a poder tener salida. Por lo tanto, ¿cierto? Una vez que esto se aprueba, ¿m? De hecho, el municipio va a tener que abrir una línea dentro de su presupuesto que se llame regularización de loteos irregulares, ¿cierto? Contratación de proyectos de ingeniería para este tipo de proyectos, implementar el ítem de demoliciones, ¿cierto? Y de todas aquellas acciones que son necesarias para efecto de que estas personas puedan ser incorporadas a la ciudad en equidad de condiciones con los otros que ya están. Porque si no, ¿para qué hacemos esto? O sea, si le vamos a entregar un título a las personas, si estoy pensando como Estado, si le vamos a entregar un título a las personas, entreguémoselo en las mínimas condiciones que establece la ley para todo este tipo de proyectos. Yo diría que eso es como importante. Yo diría que faltaría hablar respecto de los plazos, Juan Antonio. Sí. Miren, comentarles que dentro de la experiencia a nosotros nos ha tocado en Villarrica regularizar bastante el loteo. Hablo alrededor de en 5 años, unos 8 a 9 loteos por esta ley.
Y lo que nos pillamos siempre es que los plazos no son los que de alguna manera la maquinaria Estado es la que puede satisfacer esta necesidad. Por eso hacemos hincapié en eso. Tiene que tener de alguna forma una cercanía con la cartera de inversión del municipio. Y por eso nosotros decimos que, siendo realistas y en el ejercicio de esto, en los primeros 5 años no pasa nada, de verdad. Entra una cartera recién de proyectos, se empieza a negociar, se empieza a ver quién puede contratar las especialidades, pasan los años, y recién al 5.º año, cuando yo otorgo la primera prórroga, se está moviendo el sistema, aparecieron los proyectos, y empieza de alguna manera a correr la máquina. Después empieza la ejecución de las obras. También se tardan estas obras, no son rápidas, casi siempre son de más de un año. Y hablando conjuntos de, no sé, 80 lotes, 70 lotes, no conjuntos tampoco de una gran magnitud. Entonces, eso llega a que dentro de estas trabas que tenemos, termina siendo un plazo muy corto, 5 años. Proponemos que sea de 10 años y, si es necesario, se prorrogue a 5, que eso es lo más lógico. Oye, mira, ese es eso finalmente es aquello que nosotros analizamos y que quedamos de entregarles la sesión anterior, senador. Y nos pidió también el senador Navarro que hiciéramos que entregáramos nuestra visión respecto del problema. No sé si tenemos unos minutos para hacerlo. Porque nos parece de todo orden que el andamiaje municipal, provincial y regional no está preparado para estas situaciones. Entonces, siempre los ocupantes irregulares nos pillan pavos, digamos, respecto de, porque ellos siempre van más adelante que nosotros. Entonces, nosotros desarrollamos un pequeño punteo respecto de lo que nosotros pensamos que debiera el sistema aprovechar para efectos de inhibir la ocupación ilegal del territorio, diciendo principalmente que en ningún caso estas deben ser admitidas, o sea, las ocupaciones ilegales no deben ser admitidas, deben ser combatidas por el Estado, ¿cierto? Y deben haber obligaciones respecto de las autoridades, tanto las electas como las designadas, respecto de poder eliminar, ¿cierto? En el periodo de flagrancia, eliminar este tipo de ocupaciones ilegales que están ampliamente rechazadas, ¿cierto?, por el tenor general de las leyes que tienen que ver con esto. O sea, precisamente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 138. Nosotros decimos que las tomas de terrenos no pueden ser asumidas, ¿cierto?, como entre tomas de terrenos públicos o tomas de terrenos privados. Todas las tomas deben ser tratadas, ¿cierto?, en el ámbito administrativo, con responsabilidades administrativas, ¿cierto?, para las autoridades que tienen competencia, por ejemplo, en la administración de la fuerza pública, porque nosotros no entendemos, ¿cierto?, de que habiendo una toma en un terreno privado, los efectos son nefastos, tanto como en un terreno público. Entonces no entendemos, ¿cierto?, de que hay que judicializar una toma de un terreno público si es que el propietario tiene interés para el desalojo. No lo entendemos, en realidad. Y aquí hay un problema de visión, hay un problema conceptual, en el sentido de que se permiten situaciones que debieran estar anticipadas en la administración del Estado. Vamos con el punteo, ¿cierto? Lo primero decimos que la necesidad de vivienda no es un asunto que el Estado puede adivinar. Por lo tanto, quien necesita una vivienda tiene que tener la obligación de ir y manifestarlo, ¿cierto? Y consignar aquello en el expediente social que se administra en la IDECO con el fin y el propósito de que se pueda desarrollar un catastro, ¿cierto?, en cada comuna para organizar la demanda por vivienda que hay ahí. Ya tenemos entonces un input, El que quiere ir a tomarse un terreno, primero que vaya a la municipalidad de donde vive y manifieste que tiene una necesidad por vivienda. Segundo,
nace esto, digamos, la obligación de tener un observatorio comunal actualizado, en que al menos una vez al año el alcalde dé cuenta, ¿cierto? Puede ser en su cuenta pública, de la situación de demanda por vivienda, de la demanda por vivienda que existe en el territorio comunal, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, porque todos tienen distintos grados de necesidad de una vivienda. Entonces lo que estamos diciendo es que también el incumplimiento de esto constituiría una infracción del alcalde, ¿cierto? Que pudiera ser penada con una multa pecuniaria, ¿cierto? Y la correspondiente anotación en la hoja de guía del funcionario. También, ¿cierto? Decimos que que ejecutar estas dos medidas anteriores nos permite, ¿cierto?, poder establecer el tamaño de la brecha, el tamaño de la brecha. Y ya eso es tiene un efecto inhibidor de las acciones de tomas ilegales, loteos irregulares, porque usted empieza a tomar el control del problema, porque resulta que hoy día esa es una demanda espontánea, ¿cierto? El que grita más obtiene más, ¿cierto? El que tiene mayor cercanía con las autoridades electas o no obtiene más también. Por lo tanto, hay una situación, yo diría que bastante, digamos, que se escapa bastante de la escena local. Y nosotros estamos mirando, la propuesta que nos pidieron es desde el mundo local, ¿cierto? Desde los municipios. Estamos diciendo también que es obligatorio, ¿cierto? Y en esto tiene que haber una modificación en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que se incluya dentro de las obligaciones del alcalde, así como tiene obligaciones de modificar el PLADECO cada 4 años, modificar el plan regulador o proponer, ¿cierto?, el aprovisionamiento de áreas urbanas, ¿cierto?, dentro del plan regulador para atender la demanda habitacional en proyectos inmobiliarios de arriendo o venta, ¿cierto?, promovido y ejecutado por privados o por la propia municipalidad. O sea, no es menor el logro que tiene el alcalde Jaue, ¿cierto?, en términos de idea. Yo no sé si el indicador de impacto va a dar va a ser un buen indicador respecto de la situación de precariedad habitacional de la comuna de Recoleta. Pero sin embargo, la rate de abrir una posibilidad de vivienda municipal en modalidad de arriendo para satisfacer las necesidades de las personas, porque también aquí hay un paradigma que nadie entiende por qué, ¿cierto? Tenemos que convertir en propietarios en lugares inhóspitos, ¿cierto?, a la gente más necesitada. En circunstancias que la solución al problema de la vivienda también se puede atender desde el punto de vista del arriendo de un inmueble. Entonces yo creo que aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño, porque en realidad, ¿cierto?, si nosotros sabemos que una de las soluciones consiste en el arriendo de inmuebles, ¿por qué nos tenemos que esforzar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en generar proyectos que son mucho más complejos, que tienen que ver con impulsar proyectos de, ¿cómo se llama?, de adquisición de vivienda para estas personas, así como el DC49. En Valparaíso se están generando algunas iniciativas muy, muy interesantes respecto de la regeneración urbana, donde hay inmuebles fiscales que están dedicándose en sus licitaciones. Hablo de la tercera comisaría de Barón, que está deshabitada hace muchos años, donde parte de las obligaciones de las personas que van a concursar por desarrollar ese terreno es que atiendan las necesidades de arriendo, para los subsidios de arriendo, en una parte importante de las unidades que van a ser construidas. Interesante, porque ahí hay un cambio de paradigma. Entonces, lo que estamos diciendo es que los reguladores se deben actualizar cada 4 años y no a 10 como quedó previsto en la ley de transparencia del mercado de suelo, porque no hay un alineamiento. La vida de la ciudad es dinámica, no podemos permitirnos esperar 10 años,
¿cierto? Sobre todo que las aprobaciones de los planos reguladores tienen herramientas y metodologías de aprobación que son totalmente obsoletas. Entonces resulta que los planos reguladores se aprueban en 20 años, 15 años, y algunas iniciativas se abandonan. Entonces en esto le estamos diciendo al alcalde, ¿sabe qué? Póngale pino con esto, es necesario que usted actualice su regulación urbana con especial atención en aquello, en aquello que tiene que ver con dotar de suelo para la construcción de este tipo de soluciones dentro del área urbana del plan regulado. Después dice, lo que manifesté al principio, dice, hay que eliminar la diferencia entre el dominio público y privado del inmueble que es ocupado regularmente. Porque la reacción de la autoridad frente a este tema siempre es como esconder la cabeza debajo de la tierra. Y eso no tiene ninguna explicación porque el momento para la detención de un proceso de toma ilegal o de ocupación ilegal de un terreno es durante la flagrancia, no después que ellos ya han materializado la construcción de los paramentos verticales, ¿cierto? Está puesta la techumbre, afianzada la cubierta, ¿cierto? No, la actuación se hace en el momento en que ellos están disputando, ¿cierto? La posesión material de los sitios, lo que van a acercar. En ese minuto hay que hacer la intervención. Entonces, en la ley, ¿cierto? En la ley, nosotros tenemos que darle una connotación administrativa a este hecho y no mantenerla, ¿cierto? En el caso de los terrenos privados, ¿cierto? No tengamos que atravesar el triste desierto de pasar por una fiscalía y esperar que la toma se materialice para efecto de después se dicte una resolución, si es que hay algún interesado en que esa resolución sea, ¿cierto?, en favor de restituir el imperio del derecho. No puede ser. Tiene que tener, la ley debe ser modificada para que los actos de toma, ¿cierto? Y si hay que hacer una modificación en la Constitución, que se haga. Pero esto no puede ser, ¿cierto? No puede ser que hagamos leyes, ¿cierto? Para incentivar, ¿cierto? La ocupación ilegal. No hablo en esta en particular. O dejemos ciertos espacios de laxitud, ¿cierto? Para que esto siga siendo permitido. Entonces proponemos que también sea que la flagrancia sea el momento oportuno y que el alcalde esté obligado a denunciarlo, a la autoridad regional, de tal manera que no sea por ejemplo, me acuerdo que el finado alcalde Pinto, fallecido alcalde Pinto, cuando en sus primeros periodos de alcalde, les dijo a la gente, vayan y tómense los terrenos, porque yo después les voy a hacer programas de mejoramiento de barrio. Claro, le hizo programas de mejoramiento de barrio en lugares que eran zonas de riesgo. Claro, ¿atendió la necesidad de vivienda? La atendió perfectamente. ¿Pero en qué lugares? ¿En qué condiciones quedaron esas personas? Bueno, por eso es importante mirar las experiencias donde hemos fracasado. Aunque yo tengo mis dudas de que podamos aprender algo de ellas, porque nunca miramos hacia allá. Pero en esto, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos mucho, ¿cierto?, que avanzar en este sentido. Bueno, al alcalde dejarle la obligación de denunciar en la flagrancia a la autoridad regional, ¿cierto? Y la autoridad regional tendrá que actuar con las facultades que tiene el auxilio de la fuerza pública para ordenar los desalojos que correspondan en el periodo de flagrancia y también ver que esas autoridades regionales o provinciales que teniendo la posibilidad de actuar se abstienen de actuar también por un cuidado de su imagen personal, ¿cierto? Privilegiando su propia imagen por sobre el daño que le provoca a la ciudad el establecimiento de una toma ilegal. Respecto de ¿cómo se llama?, de las direcciones de obra, ¿cierto? Las direcciones de obra también pueden ir aportando con el catastro de las áreas que son susceptibles de ocupar
ilegalmente. Y en ese sentido, preventivamente, las direcciones de obra tendrán que ejercer la facultad que se le entrega de fiscalización en el artículo 251 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en términos de que esos predios que están eriazos, ¿cierto?, o abandonados, estén limpios y cercados, previniendo una situación de ocupación ilegal. En este sentido, quiero decir que no todos los terrenos son atractivos para posicionarse. Los terrenos que son atractivos para ocuparlos ilegalmente son aquellos que ofrecen una centralidad, que ofrecen, ¿cierto?, la posibilidad de ahorrarse un costo de traslado para efecto de acceder al centro donde se generan las transacciones, las cosas con que los centros que las personas más vulnerables necesitan para el intercambio en el comercio ambulante, ¿cierto? Y en las otras posiciones de la economía informal. Respecto, digamos, bueno, eso con las direcciones de obra, ¿cierto? Y lo otro es que nosotros decimos que la figura del asesor urbanista no puede seguir siendo una figura opcional y que esté metido dentro de la secta, ¿cierto? Y menos dependiente de la voluntad política del alcalde, porque sea un funcionario de confianza de él. Por una razón muy simple, porque hay tipologías de comuna, Entonces, el asesor urbanista, él tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de actualizar el plano regulador y ver de qué manera se conectan los centros urbanos con aquellos espacios donde están más alejados de esto y desarrollan las propuestas de los planos reguladores. Entonces, por ejemplo, en una comuna como en la que yo trabajo, ¿cierto? La obligación, como no hay asesor urbanista, aparte de las cosas que hago, además soy el jefe de la contraparte técnica municipal para el estudio del plan regulador. Entonces nosotros decimos hasta 50.000 habitantes que nos pongan un asesor urbanista que dependa de nosotros. Sobre 50.000 habitantes, que haya un asesor urbanista que esté localizado paralelo a nosotros como una dirección, que vaya estudiando los planos reguladores para ir habilitando suelo para las distintas necesidades que tienen las comunidades. Porque también las necesidades de suelo no solamente son urbanas, sino que también son rurales. Entonces, el asesor urbanista debe ser un asesor del territorio, no asesor urbanista, porque finalmente lo que nos está diciendo es que está jerarquizando las áreas urbanas por sobre las rurales. Finalmente, ¿cierto? Decir que las direcciones de obra desempeñan un rol clave en el desarrollo territorial de las comunas, sobre todo en aquellas de menor población. Porque acá tenemos los servicios urbanos se canalizan y se proporcionan a las comunidades a través de nosotros. Entonces, ¿cierto? Yo diría que el Congreso tiene una deuda, ¿cierto?, con los directores de obra, por una razón muy simple, porque la modificación de la ley de plantas municipales, cuando se discutió aquello que tenía relación con las unidades municipales mínimas, señalada en el artículo 16 de la orgánica constitucional, a nosotros la municipalidad se quedó con una dotación mínima en lo administrativo. Pero resulta, ¿cierto?, de que las capacidades operativas que la dirección de obra le da a la municipalidad no están contenidas en ningún lugar. Entonces, dejó un secretario municipal, un director de finanzas, ¿cómo se llama?, un jefe de control, un jurídico, un DIECO y un SECPLAN. Pero ¿dónde está aquello que tiene que ver con los servicios urbanos de la municipalidad? Aquí, por eso les digo que hay una deuda súper importante en el ámbito de que los directores de obra somos personas que piensan en las tragedias. Cada vez que hay un terremoto, un incendio, las direcciones de obra son las que hacen el soporte respecto de la actuación de las municipalidades en el ámbito de la atención de las denuncias. Y por último, ¿cierto?, desarrollamos una pequeña propuesta de dotación de
cómo deberían ser las dotaciones de las direcciones de obras municipales de acuerdo a las poblaciones que se atienden, ¿cierto? Nosotros pensamos ¿cómo se llama? Que el énfasis debiera estar aquí, porque aquí podemos tener la posibilidad de prevenir las cosas malas que están sucediendo en estas épocas. Entonces, hay muchísima gente hoy día, ¿cierto?, que ha ido a las tomas en este periodo de pandemia, porque ha dejado de tener posibilidades de pagar sus arriendos. Entonces, ¿cierto? Estos lugares, estos sucesos que se generan en los lugares de mayor centralidad, tienen una dinámica propia y que debe ser atendida. Pero nosotros decimos que aquí, en este tramo, ¿cierto? Porque de las 345 comunas, 50 tienen más de 100.000 habitantes, 45 entre 100.000 y 45.000. Y 250 comunas, 250, tienen menos de 45.000 habitantes. Entonces nosotros proponemos unas dotaciones mínimas de funcionarios para estas direcciones de obra, de tal manera que podamos abordar de buena manera y podamos ser de utilidad para nuestros clientes. Y nuestros clientes no son los alcaldes, nuestros clientes son las personas que habitan los territorios. Nosotros trabajamos para ellos. Todos los funcionarios municipales trabajamos para ellos. Se entiende otra cosa porque el sistema tiene superversión, digamos. Pero ese es el foco, ese es el propósito, el sentido de nuestro trabajo. Y para efecto de que ¿cómo se llama?, que ese trabajo se pueda hacer de buena manera, es esencial que haya alguien que se ocupe del ámbito catastral, alguien que ande preocupado de cuáles son los sitios de ERIASO, alguien que ande preocupado de inspeccionar si efectivamente esos sitios tienen condiciones como para ser o no tomados, si están o no efectivamente con situaciones de ocupación irregular. Para eso necesitamos dotaciones mínimas en las direcciones de obra. Presidente, yo creo que me he extendido demasiado. Le pido disculpas si me he apasionado en algún momento en los términos en que me he referido, ¿cierto? Esto es en el mejor de los ámbitos. A los directores de obra, si hay algo que nos interesa, es poder aportarle a nuestro país en el ámbito de nuestras funciones. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias, Yuri. Interesante, vamos a escuchar en estos minutos también, antes de dar la palabra a don Aldo Vázquez. Don Aldo Bastías, quien es el coordinador general del programa de campamentos del Departamento de Asentamientos Precarios. Después de eso damos una ronda, probablemente vamos a extender unos minutos la participación de la comisión también para tener algunas opiniones sobre el particular. Aldo, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Interesante todo lo que estaban planteando recientemente. A nosotros nos han solicitado un poquito expresar cómo funciona hoy día la operatoria de la atención a los territorios de asentamientos precarios que utilizan la ley 20.234 con sus actualizaciones en este proceso, ¿ya? Que entendemos es una herramienta en el proceso de regularización, ¿ya? Para un poco conllevar a generar estos nuevos barrios. No obstante, es una cadena de procesos donde esta ley es clave en este andar. Voy a tratar de compartir aquí la presentación. Un segundito. Ahí sí se ve bien. Sí se ve, Aldo. Ah, perfecto. Bueno, un poco contextualizar el programa de asentamientos precarios. Es un programa que identifica territorios que tienen, como su nombre lo determina, precariedad
en diferentes áreas. ¿Ya? Las principales que se determinan es que tienen una carencia con respecto a la accesibilidad de los servicios básicos. ¿Ya? Y cuando eso se identifica, son incorporados en un proceso de catastro que llevamos a cabo cada cierta frecuencia en el tiempo. ¿Ya? Dicho esto, el programa Campamentos hoy día ha tenido dos procesos de catastro en las últimas décadas. ¿Ya? Tenemos el último catastro que generó básicamente lo que es la atención hoy día del programa de asentamientos precarios, se determinó en el año 2011, ¿ya? Que identificó 657 territorios. Y el año pasado se terminó otro catastro, ¿ya? Que logró actualizar un poco la imagen con respecto a los territorios que están en esta característica, ¿ya? Que identificó un universo nuevo de 802 campamentos vigentes que tenemos hoy día, ¿ya? No obstante, esta historia tiene diferentes procesos, ¿ya? Se entiende como catastro vigente donde todavía la condición de campamento inicialmente reconocida en el concepto aún estaba vigente en los territorios, ¿ya? Por eso que hay un universo de campamentos que finalmente han quedado como parte de la historia, pero que aún reciben inversión del Estado, ¿ya? En diferentes líneas para culminar sus procesos, ¿ya? De este universo, ¿ya? Que más o menos tenemos 1.143 campamentos, tenemos que en la línea de urbanización es aproximadamente un tercio de esta realidad, ¿ya? La línea de campamento utiliza diferentes vías de solución, ¿ya? En la cual la estrategia de urbanización, que es la que utiliza la herramienta de la ley 20.234, más o menos se identifica con esos números que tenemos ahí, que nos da una realidad de 169 territorios a nivel país en diferentes estados, ¿ya? Donde del universo de campamentos nuevos que se identificaron el año pasado, aún tenemos un universo de 405 de ellos que estamos diagnosticando que es factible de realizar en ellos, ¿ya? Eh, por ende, el número de urbanizaciones o de territorios que podrían radicarse por esta estrategia podría aumentar. Hoy día a nivel país, de estos 169 territorios que utilizan la estrategia de urbanización, que más o menos, como les contaba, es un tercio casi de la población, ya que están viviendo en asentamientos precarios, está un poquito priorizada en las regiones de Valparaíso, Biobío y Atacama, ¿ya? No obstante, igual tienen presencia en el resto del país, ¿ya? Los números más incidentes ahí, como ustedes pueden ver, en territorios es también Valparaíso, que lidera holgadamente, ¿ya? Y atrás llegaron un poco también las zonas de Biobío y la zona norte que está creciendo también, ¿ya? Las zonas de Coquimbo, Atacama y Antofagasta están comenzando también a evidenciar esta nueva realidad. ¿Cómo operamos nosotros? ¿Ya? Un poco contarles a que todos los procesos cómo se acepta finalmente algún territorio el proceso de catastro, ¿ya? Existe un proceso que dura aproximadamente 12 meses, en el cual se identifican territorios como pistas, por así decirlo. Se verifica, un poco como decían los directores de obra, con la ficha social de hogares, con la pertinencia y la visita a terreno de quienes están habitando en estos territorios, se identifica el muestreo, se cadastra a uno, un proceso de censo bastante detallado, ¿ya? Lo cual requiere un proceso y de un tiempo bien largo, por así decirlo, con virtud del detalle y la información, ¿ya? Esto fue lo que identificó y arrojó estos 802 campamentos que tenemos hoy día. En esto ya estamos hoy día trabajando, ¿ya? Como contaba, hay un universo que es 100% nuevo y otro que ya tiene un trabajo anterior. Luego de eso, viene un proceso del diagnóstico, y en el diagnóstico nosotros elaboramos la pregunta de qué hacemos con ello como estrategia global, ¿ya? Y en esta estrategia global existen tres decisiones finalmente que son las que se toman, ¿ya? En virtud de los diferentes componentes técnicos, sociales y jurídicos que por lo general tenemos a disposición, donde tenemos un proyecto que se podría radicar mediante un proyecto habitacional, ¿ya? La relocalización por el impedimento técnico o jurídico o legal o por las mismas condiciones que se han planteado anteriormente por los directores de obra, ya existe la posibilidad, entre comillas, y la relocalización es probablemente la acción mayoritaria que se ejecuta sobre los territorios de asentamientos precarios, ¿ya? Son los que más o menos utilizan más del 50% de las soluciones que tenemos con la familia, y esto es generar un proyecto habitacional en otra parte de la misma comuna, en la cual se reubican, dándole mejores condiciones o por lo menos que cumpla con toda la calidad que de alguna forma la edificación nos exige. Y la que nos llama a colación en este minuto es que un tercio de eso tenemos hoy día la que nosotros denominamos radicación biurbanización. ¿Cómo lo desarrollamos? Cuando una vez se ha determinado esta decisión, se elabora lo que se llama un plan de intervención,
¿ya? Donde existe una gestión en terreno bien importante, donde se dan a conocer cuáles son los pros y los contras finalmente de poder llevar a cabo esta iniciativa, ¿ya? Hay un diseño que es participativo, que como bien decían también, contempla ciertos espacios mínimos que en realidad deben ser consensuados con la comunidad, ¿ya? En virtud de mantener la seguridad de los territorios, ¿ya? Compartimos el tema del acceso de los vehículos de emergencia, por ejemplo, que es un tema que hoy día se considera en todos los proyectos que estamos diseñando, ¿ya? Hay todo un proceso, entre comillas, de ordenamiento territorial, ¿ya? Donde no todas las familias logran quedar en la misma ubicación ni con los mismos enseres con los cuales hoy día tienen como infraestructura de vivienda, ¿ya? Esto, después de ese proceso, recién nosotros acogemos el territorio a lo que se denomina la 20.234 actualizada, ¿ya? Y eso nos permite, este proceso previo, un poquito más dentro de lo más técnico, se ejecuta por medio de los equipos del programa que trabajan a través de los servicios de vivienda en las diferentes regiones y que tienen procesos de trabajo también concomunado con los municipios por vía de convenios que ejecutamos para poder trabajar y en consensuar este tipo de soluciones, ¿ya? Una vez que la ley ha sido, o los directores de obras han aprobado finalmente esta propuesta, ¿ya? Detonamos todo lo que es la decantación de las especialidades, de las ingenierías, que se van desarrollando según sus diversos plazos, pero como bien contaban también anteriormente, no son todos tan rápidos, ¿ya? Algunos como tienen más complejidades que otros, o como requieren algunas obras de mitigación asociadas, sobre todo en las zonas más de borde costero, ¿ya? Llámese Valparaíso, Viña del Mar, ¿ya? Requiere también llevar y aperturar ciertas factibilidades a esos territorios. Todo este proceso de diseño, ¿ya? Después conlleva una etapa como intermedia, previa a la ejecución de los servicios mismos, que tiene que ver con las obras de implementación del loteo, ¿ya? Y esta obra de implementación del loteo lo que dice un poco es que en el territorio, como bien decían, es un territorio dinámico, aunque día a día van incluso apareciendo nuevas ocupaciones en el mismo territorio, ¿ya? Incluso después de tener aprobados los loteos, formalmente todavía siguen sucediendo tal vez ocupaciones nuevas, ¿ya? El dinamismo que existe en los territorios es bastante alto, ¿ya? Y por eso existe esta etapa previa que ha generado el Ministerio de Vivienda, que finalmente es un acto de poder reconocer y reubicar las familias en virtud de aperturar los territorios para que puedan después confluir los proyectos de ejecución de obra de los servicios, ¿ya? Y esto conlleva a la reubicación de familias dentro de los mismos espacios, mover familias por soluciones de arriendo a otros lugares de la comuna, ¿ya? Hay que mover viviendas mediante desarmes, como aparece ahí, e incluso hay que aperturar algunos espacios en realidad de que las vialidades logren tener los anchos y cumplir con las características técnicas que se solicitan, ¿ya? Y este proceso es un proceso que más o menos dura un año, ¿ya? Que tiene un proceso, por eso es tan importante la participación ciudadana en su origen, en virtud de que todo esto requiere ser sociabilizado, comunicado, y un poco tener la aceptación de la comunidad en virtud de que esto no se transforme en procesos complejos de desarrollo, ¿ya? Que finalmente lo único que hacen es hacer que todo este proceso se haga más lento de lo que tal vez ya es hoy día. Luego de eso viene lo que ya es más conocido, que probablemente viene todo lo que es la ejecución de los servicios sanitarios, agua potable, alcantarillado, electricidad, que por lo general es la que primero llega a los territorios, ¿ya? Y que es bueno también enlazar ahí cómo, entre comillas, los servicios de electricidad después no tienen que ser reubicados una o dos veces en virtud, como decían el, el proceso de diseño finalmente con respecto al de ejecución tiene sus modificaciones y que hoy día es bueno que la actualización que se está llevando a cabo reconoce que hoy día se puede modificar los diferentes loteos, los diferentes planos que han sido aprobados inicialmente, dado esta condición también de dinamismo existente y de que hay realidades que también se van descubriendo en el camino, ¿ya? Y por último tenemos todo lo que es la ejecución de pavimento y las veredas, que básicamente es un anexo que se desarrolla sobre todo en las zonas urbanas o donde no han sido eximidas algunas características o técnicas de ejecución de obra, ¿ya? Donde no han sido rebajados los estándares, ¿ya? Hasta aquí más o menos es lo que conlleva lo que es el periodo de la ley, ¿ya? Y que para nosotros es una fase completa que se denomina la fase de plan de intervención y que es la número 3. No obstante, esta etapa es resultante o es la antesala de la solución definitiva, ¿ya? Que viene con nuestra donde nosotros, la cuarta etapa, donde tenemos la fase de gestión de cierre que se denomina y que es donde nosotros aperturamos la batería de Aldo, instrumentos de... Aldo, un segundito, por favor.
Senadores, vamos a prorrogar hasta las 11:30, por favor, esta sesión. Aldo, por favor, sí que no. Perfecto, presidente. Me trato de apurar lo máximo que pueda para hacerlo más sintético. Y en esta última etapa, una vez que ya la ley ha sido aplicada, que hemos logrado recepcionar también las urbanizaciones, e incluso en paralelo, ¿ya? Lo que detonamos es finalmente el caso a caso, la regularización si es pertinente, la construcción en el sitio propio, la venta también del terreno si es que es necesario, en el caso de que tengamos un sobreestándar de las viviendas que ya existen, ¿ya? Y los títulos y la gestión de los títulos de dominio, que entendemos no es parte de lo que esta ley establece, sino que básicamente lo que nos genera es la antesala, la distribución en el territorio que nos permite después activar diferentes instrumentos que básicamente canalizamos desde el Ministerio, ¿ya? Esto es un poquito a manera de resumen, a grandes pasos, lo que se denomina el proceso de intervención en radicación con urbanizaciones. Mencionar que este proceso no es rápido, ¿ya? Como bien decían, hoy día nosotros tenemos, desde el 2011 a la fecha, tenemos aproximadamente, igual un poquito atrás, tenemos 86 campamentos que desde el 2011 han sido intervenidos y han iniciado obras, ¿ya? No obstante, recepcionados a la fecha, con todo no tenemos más de 4 o 5, por ende ya estamos llegando incluso a los 10 años, y los procesos de recepción finales, incluso con la renovación de los 5, ya nos está alcanzando, y nos queda prácticamente un año para poder cumplir con eso. Por ende, dejamos también un tema desde la parte técnica, de que claramente los 10 años aún no han sido tal vez no es el tiempo máximo y tal vez evaluable cuánto tiempo se puede dar algún tipo de renovación adicional. O entregar nuevas condiciones, ya sea la garantización de las obras u otras alternativas que permitan finalmente conllevar una recepción de obras, por lo menos en la brevedad, ¿ya? Es un universo importante de familias que ya están con obras de ejecuciones, ya a lo largo de todo el país, y que hoy día están en sus procesos ya finales, no obstante estamos en el borde, por así decirlo, de en algunos alcanzar los 10 años. Por ende, entendemos que ese es un tema que también debiéramos recoger, ojalá, en esta actualización de la ley, en virtud de dar nuevas condiciones a que no se pierdan finalmente la aplicación de esta ley, porque como dice, además la aplicación por una sola vez en la vida, ya, si no llegáramos a cumplir con esto, perderíamos la opción de esta recepción, ¿ya? Y simplemente para terminar ya, plantear algunos casos que ya están en ejecución y ya están básicamente en proceso de recepciones finales, donde probablemente uno puede ya determinar y ir visualizando cómo de a poco la ciudad va llegando a estos territorios, ¿ya? Y que aunque tengan tal vez en algún inicio procesos más orgánicos de distribución en los territorios, poco a poco este proceso se va ordenando, ¿ya? Hay movimiento y hay un consenso con la comunidad en que la persona en realidad, de repente por privilegiar la radicación, requiere también ceder en la ubicación de la cual está, ¿ya? Y eso tal vez ha sido un aprendizaje importante para el programa, en virtud de que es factible realizar eso, ¿ya? La comunidad, en virtud de poder privilegiar un buen territorio con la urbanización que de alguna forma también se garantiza desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda, ha permitido la generación de obras de urbanización importantes que se están desarrollando en Valparaíso, como región, Atacama y Biobío en mayor tamaño, ¿ya? Y aquí tenemos de todos los tipos de obras que se ejecutan. Ahí teníamos obras que finalmente vivían un poco en la apertura de bienes nacional de uso público, de vialidades, con los anchos mínimos que también estaban ahí, y concordamos un poco con lo que planteaban los directores de obra, de que los anchos mínimos para el tema de la seguridad deben ser respetados, ¿ya? No obstante, también los pasajes secundarios o cuando están las condiciones de, de cerro más pronunciadas, probablemente allá hay que tener consideraciones adicionales, ¿ya? Y eso básicamente desde el punto de vista desde lo que el programa ejecuta en lo que es línea de urbanización, bien sucinto, pero que tiene un tiempo de ejecución que más o menos hoy día no baja de los 7 a 8 años como promedio, ya que también es un tema relevante porque la urbanización es un proceso a largo plazo, ¿ya? Que tiene muchos procesos y tiene un dinamismo y una cercanía con la comunidad muy intensa, ¿ya? Donde es como la vida misma, tenemos procesos que estamos muy coordinados y hay procesos que también generan ciertas dificultades que como proceso de ejecutar obras, además en un terreno vivo, hay que ver cómo también la ley de alguna forma nos podría ayudar a darnos algunas herramientas adicionales, como es el caso de las modificaciones de loteo y todo lo que contempla también el mundo regular,
ver cómo se podría homologar a este tipo de realidades. Así que eso, presidente, bien breve. Bien, muchas gracias, Aldo. A ver, saque la presentación. Estoy tratando de hacerlo aquí. Sí, Ahí está. bien, sí, ahí mejor. A ver, ofrezco la palabra en este minuto, por favor, Carmen Gloria y Jorge Soria. Bueno, yo primero agradecer la presentación de todos, las direcciones de obra. Yo estoy muy agradecida de la exposición porque llevan a la práctica la norma e incluso nos enriquecen la discusión. No voy a entrar en detalle porque ya ellos nombraron todos los temas, incluso abarcan más temas de lo que esta misma ley, digamos, plantea. Y en ese sentido mi petición es al Ejecutivo, porque creo que no hay nada más interesante que a partir de una ley uno se empieza a dar cuenta que efectivamente hay cosas que incluso están más vinculadas a la ley de municipio, pero como cuál es la postura o cuál es o sea, me gustaría que de vuelta, si es posible, pudiera el Ejecutivo en la próxima sesión poder dar una opinión respecto al análisis que hicieron las direcciones de obra respecto primero a la ley, que está bastante claro porque hacen observaciones a cada uno de los artículos, pero también a este documento general que ellos plantean, donde tocan temas muy importantes y que todos los que, digamos, no hay ninguna comuna en Chile que no tenga situación de ocupaciones, de tomas irregulares, de esta responsabilidad que de alguna manera ellos le transfieren al alcalde, que me parece interesante, como también los catastros. O sea, hay harta cosa que revisar, pero yo creo que sería importante que pudiera el Ejecutivo, con una semana de tiempo, poder también dar una opinión, porque creo que podríamos, o sea, esta comisión podría avanzar muchísimo en varios temas en forma paralela. Eso, así que felicitar. Y bueno, el programa de campamentos, algo lo habíamos visto ya anteriormente, tenemos un tema muy importante ahí que al final uno cree que va disminuyendo, pero finalmente tenemos una población migrante que es cercana al 1.300.000 habitantes en Chile, y eso también ha influido para que no vayamos disminuyendo la brecha, sino que claramente la estamos aumentando. Y lo que planteó el director de obras, bueno, uno de los temas del proyecto de integración que está pendiente es el tema de arriendos de infraestructura o de viviendas públicas o semipúblicas. Entonces ahí hay un tema también que también el ministerio está viendo, y también esta misma comisión. Así que solamente eso, agradecer el trabajo extraordinario que hicieron todos en el análisis que pudimos ver hoy día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carmen Gloria. Le vamos a encargar al Ejecutivo, Gonzalo, que en la próxima sesión considere, por favor, ese análisis de parte de ustedes. Dado que los tiempos son escasos, don Jorge, ¿podremos todavía extenderla unos 10 minutos más? Sí. Lo que pasa... La idea es no pasarse mucho en la franja horaria que termina a las 11:30. Sí, lo que pasa es que hay otras comisiones que funcionan en paralelo, entonces los mismos equipos están destinados también para atender otro tipo de comisiones, por eso les pregunto. Jorge, tienes la palabra. Presidente, colegas y visitas. Yo cuadro, perdóname, presidente, con lo que Alejandro Navarro plantea, porque es lo mismo que voy a plantear ahora, se cuadra. Yo fui alcalde de hace 56 años atrás. Las veces que no estaba en la alcaldía es contra mi voluntad. Me eliminaron del mapa. Juicios que gané todo y ahora último tengo uno en las Naciones Unidas, el último. Si no te diría que podemos ser colegas en el trabajo de ustedes tantos años, pero las juegas de la política y a mí no me han molestado nunca por lo demás. Lo cuento para que se sepa. Ahora estoy en el Senado de la República y yo creo, presidente, que todo lo que le escuché a los directores estoy clarito. Yo creo que aquí es donde ellos tienen que trabajar y dar horas, como lo dijo Alejandro recién Navarro, horas a conversar con nosotros, porque nosotros somos los que hacemos la ley. Y yo creo que aquí se ha hablado mucho
del Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda juega un papel y hagámoslo que juegue ese papel que tiene. Es hacer casas. El papel del alcalde es hacer ciudad. Y la ciudad la hace con el plano regulador. De ahí nace. Pero el alcalde es el que las cosas que no hace el ministerio o los ministerios, como en el caso de la vivienda, sí que las direcciones de obra, y lo hicimos en Iquique, y lo seguimos haciendo hasta ahora. Los últimos 100 edificios que cayeron en el terremoto 5 años atrás, fue un director de obra, el actual director de obras municipales, quien planteó que había que echarlos abajo, y quien planteó, y el gobierno nos escuchó, los echó abajo, y aumentó de 30 metros cuadrados los departamentos, y hasta menos, porque aquí se hacen aberraciones así de grandes, se subieron a los 57, algo de 60 metros, y se hizo como vivienda estándar. Cuento esto para darle la fuerza a que todo esto tiene que estar radicado fundamentalmente por la mecánica. No es una ocurrencia mía, es la mecánica y no hay otra. Y así se hace en el mundo por lo demás. Las direcciones de obra son los que están atrás del alcalde, y los alcaldes, entre paréntesis, para que me vean de dónde nació la idea, me tocó a mí, a los 3 meses ser alcalde, tenía 24 años, recién cumplido. Viajar a un congreso de 3.500 alcaldes, donde se planteó el mundo, ¿qué hacen los alcaldes? Y esto fue en Miami, los Estados Unidos. ¿Qué me encontré yo allá? Yo era un hombre joven, salí de presidente de los estudiantes a ser el alcalde, y allá, bueno, era socialista, porque todos los jóvenes somos y morimos, como yo, socialista, que sea solo y echado al partido. 40 años atrás, no importa. Pero qué bien los Estados Unidos, lo que estamos hablando en este minuto. El alcalde es el dueño del metro. El alcalde es el dueño del puerto. Y el alcalde es el dueño del aeropuerto, que yo me bajé del avión y estaba todo. Y veo gente de la alcaldía, municipio. Sí, es que este aeropuerto es del municipio. O sea, les traigo esa cosita, les digo 3 nombres, lo que tiene, y tiene más. Yo creo, y era lo que iba a plantear yo acá, por eso pedí la palabra, muy cortito, que tenemos que nosotros, con ustedes los arquitectos, sobre todo los directores de obras que saben cuál es el manejo que tienen por su mecánica diaria, con nosotros, el municipio, y el ministerio, que aquí veo a Gonzalo, hacer cuál papel tenemos. Por ejemplo, clarito está que uno de los papeles más importantes del Ministerio de la Vivienda para él es hacer vivienda. Ya. Nosotros hacemos con el plano regulador dónde están los loteos, y el Ministerio hace la vivienda. Pero después hay sistemas que no hace el gobierno y que deberían caer en la dirección de obra y hacer una oficina dedicada a ello. Y si hay que darle más presupuesto, y presupuestos especiales lo debe hacer el gobierno, porque su socio para gobernar el país en los grandes países de la tierra, en las grandes ciudades en último caso, es el municipio y es el alcalde, pero su cuerpo técnico es la dirección de obra. Porque la tarea nuestra es construir el destino y el desarrollo de la ciudad. Y para eso, nosotros, ¿qué hicimos en Iquique? Y ya voy terminando, presidente, para que no se me enoje que me pasen los minutos. Pero creo que no deben haber minutos para escoger. Este país hablan de 10 años los planos reguladores. Yo encuentro un crimen. Yo me compré a la vuelta de este viaje, de este congreso, en Panamá, en la zona franca, una máquina que no la vendían en Estados Unidos, pero la mostraban, porque salía al mercado mundial. Era una cosa con un zoom así, caro. Y eso me permitía a mí subirme a los edificios de las grandes ciudades del mundo y tomar y traerme la idea de cómo se hace una ciudad. Y eso lo hace la dirección de obra. Y lo hicimos en Iquique.
y lo hicimos con un constructor civil, porque no había arquitectos en ese tiempo, no había constructores civiles, el hombre estudió por carta, ese era mi director de obra, constructor civil que no fue a ninguna universidad. Pero yo lo pesqué en un avión y fue conmigo a Estados Unidos y recorrimos 30 días invitados por el Departamento de Estado, 60 alcaldes del mundo. Y yo me traje todas estas ideas que ahora están haciendo en Chile porque estoy en el Senado, en la alcaldía, dentro de todo no tengo las funciones como alcalde, o sea, yo ve que le echaron unas 2 pintaditas a los alcaldes como que si fueran los responsables, y yo quiero contestar en el nombre de los alcaldes que todo esto viene desde arriba del Ministerio de la Vivienda, que tampoco le corresponde. Y voy terminando diciendo que a mí no me cabe que se pague a organismos privados para ayudar a que la gente pueda tener su casa, su terreno, donde y cómo. Bueno, le pague el Estado mismo, ya. Denle esa plata a las direcciones de obras para que tengan más personal. Y es la dirección de obra, ¿está bien? Es el loteo. Pero no está bien que hayan quienes se metan, porque aquí por puntaje anual está un sistema que me corresponde o no me corresponde el loteo. Y de ahí hay que enumerar nomás. Del 1, aquí que hay 1.500 más o menos anuales, del 1 al 1.500. No necesitamos que le paguen a una persona para que me digan que yo soy el 1. Ni tengo que ser amigo del ministro ni del senador Soria. No, están las normas. Y con eso quiero decirles que organizado eso, se acaban muchas de las cosas que hoy día estamos viendo en Chile, de injusticias que se hacen por amistades, por todo. Si esto tiene que ser un país normalito. Y segundo, decirles que una cosa es que en Iquique me den 1.000 viviendas hoy día, pero yo desde la dirección de obra nosotros hicimos miles de viviendas y los invito a ustedes si no han ido a Iquique y díganme que hay una casa mejor en alguna parte de Chile que la haga el Estado que las que hicieron las cooperativas de vivienda que las tienen paradas desde que murió Allende hasta el día de hoy. ¿Y para qué hablamos de la autoconstrucción? En Iquique hay miles de casas en el mismo nivel, guardando las proporciones, que cualquier barrio alto de Santiago de Chile. Y eso lo hizo la Dirección de Obras Municipales de Iquique, con gente que, como digo, al final tuvimos un arquitecto, pero más que nada trabajamos sin técnico, éramos 38.000 habitantes. Vayan a ver el número de edificios que hay en Iquique y el número de casas que hicimos en ese periodo y que las pusimos cerca al mar. O sea, autoconstrucción dirigida, población hecha por el gobierno y cooperativa. Esas 3 cosas tienen una unidad muy clara con el Ministerio de la Vivienda. Pero el Ministerio de la Vivienda tiene su papel y el gobierno de las ciudades los tienen las comunas, los alcaldes. Y hay que entender, ustedes hablan de 10 años para los loteos, casi me da ataque lo que han hablado ahora en la mañana. Eso no puede seguir siendo. Eso se hace muy rápido. Y eso depende de la dirección de obras, si le damos poder, la organizamos, la hacemos crecer con unos, no diría que son 5 puestos más, no es más, es muy poco. Es todo tan automático que es repetir, repetir y repetir. Pero todo acá se habla 10, 15 años. En un año se puede. Y se hace en el mundo entero. Entonces hay que eliminar a quienes inventaron todas estas trabas, no sé, una burocracia entendible. Voy a pensar que es burocracia y no cualquier cosa fea. Pero como aquí no nos interesa ver cosas feas, sino ser positivos, entremos. Aquí eso yo le he pedido al señor presidente que esto lo iba a decir en unos días más, que me diera la palabra, porque yo he terminado ya al escuchar a todos ustedes, 2 años y tanto que estoy acá, con la experiencia nuestra,
a Modanal, hacerla en un librito y entregarse. Muy Y bien. yo confío en ustedes los arquitectos, que son los que están preparados para esto. Ustedes tienen que ayudarnos a nosotros, pero váyanse por el camino que les digo. Vean los países desarrollados, pueden ver China, pueden ver los Estados Unidos, pueden ver Europa. Yo siempre pongo esos 3 ejemplos, para que no digan, no, es que nos quiere meter su socialismo. No, nada. Yo les quiero meter que todo el mundo debe nacer y tener calidad de vida, seas de derecha, izquierda, centro. Y eso lo hacen los directores de obra, y con un ministerio que yo me estoy oponiendo a que el presidente ahí cuando nos dimos cuenta que no está como más potable un acuerdo, ahí nació mi preocupación por el ministerio. Ya ni me acuerdo qué es lo que pegamos una charla. Nos pedían aprobar en 1 hora, ¿te acuerdas, presidente? Y Alejandro, no sé qué, ya me olvidé, pero qué importa. Bien, Okay. senador. Eso es lo que yo quería transmitir, que hagámoslo juntos. Presidente. Pero es con los arquitectos y con el colegio de arquitectos. No es con nosotros los políticos. Ustedes la sabiduría y nosotros la vamos a desarrollar acá, y acá hay gente que quiere que se desarrolle para el bien de todos. De los de allá, de los de acá y los de más allá. Muy bien. Cada uno que tenga su idea. La vivienda universal. Gracias, presidente. Muy bien, senador Colega y colega. Presidente, estamos terminando, ¿no? Senador Navarro. Sí, presidente, estamos terminando, pero en especial respecto al tema campamento, Donaldo Bastía, ¿es posible tener detalle región a región del tema campamento y cuáles son las superficies susceptibles de ser aplicadas con esta ley? Y en particular los terrenos que puedan ser adquiridos por el Estado. Y me surgió una duda, 471 campamentos nuevos, al final no pude ver bien el gráfico, nos gustaría que nos pudiera enviar la presentación, si son en total 471 o son los nuevos. Yo solo sé que en mi región tenemos un número elevado de campamentos, me gustaría poder tener la información regional desagregada, porque claramente este invierno, que ha sido muy lluvioso, ha sido terrible acá. Hemos tenido un invierno crudo en la región del Biobío. Y en especial, preguntas tales como, de estas 55.000 nuevas viviendas que anunció el presidente Piñera, ¿cuántas de esas van a ser destinadas a campamentos y en qué región? Para saber exactamente cuánto nos va a llegar a Biobío, que deberíamos ser el 10% de todo lo que salga del país. También tener las proyecciones del ministerio a fin de socializar más la información. Eso. Bien, senador, me parece, Aldo, por favor, podría desde el ministerio hacernos llegar esa información región por región. Haya información, entiendo, desagregada incluso a niveles comunales, que pudiera ser también todavía más relevante para tener una información más precisa. Compartir también... Compartir también lo que señala Alejandro respecto de la información del Plan Nacional de la distribución de este plan habitacional, porque le han puesto muchas fichas al Ministerio de las Públicas, al Ministerio de la Vivienda por efectos de la reactivación, cosa que me parece razonable. Y nosotros estamos trabajando en este marco de esta ley precisamente porque creemos en la sensibilidad de lo que implica esta área. Estamos hablando de un sector de vulnerabilidad y que incluso más, yo le sumaría a propósito adicionalmente que hay también muchas viviendas a propósito de las direcciones de obras municipales que han sido declaradas inhabitables. Son miles de viviendas también en el impacto que tienen en el plan, que incluso recuerdo aquí que la Cámara Chilena de la Construcción informaba de un déficit total de 740.000 viviendas, ¿ya? Entre las que estaban con allegamiento, las que están incluso más de 300.000 viviendas en condición de deterioro infraestructural. Por lo tanto, me parece interesante el que podamos tener esa información, Gonzalo, lo más desagregada posible de la política del programa habitacionales en este marco, y sumarme a la información del detalle región por región, ojalá desagregado a nivel de comuna. Y como bien decía el senador Soria, quienes fuimos alcaldes, a todos nos tocó trabajar en materia de erradicación de campamento, todos hicimos ensayos, fuimos mejorando, aplicamos la ley 18.138, me acuerdo, las primeras normas con un subsidio para construcción de viviendas de
220 UF, construir una caseta con 110 UF, me acuerdo. Era una locura en aquel entonces. Pero bueno, yo creo que ha sido una muy rica información. Tenemos y quedamos con varias consultas para las direcciones de obras municipales. Las vamos a compartir, hemos recibido con mucho interés la información respecto de quiénes, cómo son en definitiva elegibles para el proceso. Creo que el registro social de hogares, como ustedes lo plantean, como una fuente de información es significativo, sin duda, evitar la duplicidad, porque también a veces en estas instancias de saneamiento se meten a veces problemas que más que nada de gente que quiere aprovechar de una coyuntura para regularizar una situación y detrás de ellos sacar los pingües negocios, que eso también a veces significa. A todos nos ha tocado conocer de particulares, ¿no es cierto?, que dejaron que le ocuparan sus terrenos, porque después se transformaban, ¿no es cierto?, en un negocio, pero espectacular. Y eso no ha pasado en todos lados. Por lo tanto, me parece que es un criterio interesante resolver lo que hizo relación con la exigencia respecto a certificación en materia de factibilidades, tanto urbanas como rurales. Es verdad que en la rural hay una diferencia respecto de qué tipo de servicios en materia de alcantarillado, agua potable, de electricidad, pero evidentemente que hay que normalizar el tema. Tampoco se trata de dejar a la gente en condiciones donde los accesos, los caminos, al final lo instalamos en las periferias, en condiciones, a veces al final de cuentas terminan. Y esto quiero hacer una corresponsabilidad, todo a propósito de la gente, del representante de las direcciones de obras municipales. Porque al final de cuentas, las ciudades que tenemos, somos todos corresponsables, todos los que participamos en el proceso, ¿ya? Obviamente la integridad del municipio, y de ahí vamos subiendo hacia arriba en toda la estructura. Y evidentemente que tenemos ciudades que no nos ha gustado, y por eso queremos evidentemente avanzar en lo que significa este proceso. Esto es una ley, como ya lo dijo el senador Soria en un minuto, le gustaría, a propósito de la rapidez, aprobarla rápidamente, porque aquí estamos todos de acuerdo en cómo avanzamos en esta situación. Nos vamos a tomar el tiempo, hemos tenido varias audiencias, vamos a seguir teniendo otras más, y evidentemente que esperamos avanzar con toda la fuerza. Esperamos contar con la participación de los directores de obra, a los cuales queremos agradecerle a Yuri, en tu calidad de presidente de la asociación, de la presidente, ¿verdad?, de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, a Juan Antonio, por tu colaboración, por su participación, a Aldo Bastía, de campamentos precarios, de asentamientos precarios, agradecerle su exposición, y Gonzalo, quedas con la tarea para la próxima semana para coordinar esta información. Habiéndose cumplido el objeto, junto con agradecerle su información. Carmen Gloria. No, solo recordar la solicitud que hice de poder de alguna manera que el Ministerio dé una opinión respecto de la presentación de la dirección de obra. Eso solamente, gracias. Sí, correcto, absolutamente. A eso está combinado, ¿no es cierto, Gonzalo, para la próxima semana, y Aldo Bastía, ¿verdad?, para los efectos de la información de los campamentos, región por región, comuna por comuna, ojalá, y la forma como se va a operar, Gonzalo, el plan habitacional 2019, que es tan agresivo, y todos tenemos problemas. Yo en mi región, de hecho, estamos tratando también de realizar un programa de construcción en sitio propio, con familias que tienen sus viviendas realmente muy precarias, en regiones extremas como las nuestras. Es muy difícil que la gente. Tenemos campamentos, sin duda que sí, poquitos, pero tenemos. A mí me tocó erradicar abajo a varios de ellos, pero evidentemente las extremas condiciones de temperatura que tenemos nosotros, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta 30 grados bajo cero, evidentemente que hace poco factible, ¿verdad?, vivir condiciones muy precarias mucho tiempo. Así que quedamos en eso, amigos. Muchas gracias por su intervención, por su participación. Le agradecemos a la Asociación Chilena de Directores de Obra. Muchas gracias, muy rica la información. Y habiéndose